Muy buenos días. Como estamos en la última semana, en la meditación del libro de Eclesiastés, hemos hecho una propuesta en el día de ayer y quiero recordarla hoy, que es que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta en relación a los temas que hemos estado considerando a lo largo de estas 5 semanas, nos puede hacer llegar esa pregunta, sea a través del chat que hay en YouTube, debajo de este video, o a través del correo electrónico. Puedes escribir a iglesiaevangelicarevive@gmail.com y con todo gusto vamos a hacer una emisión especial dando respuesta a las inquietudes o las preguntas que nos hagan llegar, porque deseamos despedirnos de este libro de Eclesiastés que creo que ha sido apasionante, hemos aprendido muchas cosas, pero no quisiéramos que quedaran lagunas. Obviamente que hay mucho más que decir sobre este libro, dado que esto es solamente un carácter devocional, pero aún así queremos intentar responder y bendecir a las personas que nos han seguido a lo largo de todas estas semanas. Muy bien, hoy llegamos al capítulo 11, donde se nos va a hablar del día a día. La oportunidad de dar está al alcance de todos. El potencial de bendecir a otras personas está en nuestras manos. Y este deber de ser caritativos, de ser generoso, lo expresa Salomón de la siguiente manera. Capítulo 11, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes se llenan de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cae al sur o al norte, en el lugar donde caiga, allí se quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Esto es que no tenemos que esperar ocasiones perfectas para hacer las cosas. Lamentablemente a veces nos detenemos de hacer un llamado por teléfono, de mandar un correo con un saludo, con una palabra de aliento, de programar una visita, de acercarnos a alguien para darle una palabra de consuelo o incluso para explicarle el Evangelio. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido esperando un momento mejor? Y esto es de lo que nos advierte Salomón. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Es decir, esperar un tiempo perfecto para poder llevar a cabo esa acción que estaba como una carga en nuestra mente y en nuestro corazón procurando bendecir la vida de alguien, pues es algo que no debemos hacer. Tenemos que aprovechar toda oportunidad. Como nos dice el Nuevo Testamento, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que ser astutos y tenemos que aprovechar cada oportunidad. Ahora bien, en este capítulo hay dos cosas que Salomón va a destacar. Por un lado, la ley de la siembra y la cosecha. Y por el otro lado, el que tenemos que estar dispuestos a reconocer que hay misterios en la vida ante los cuales nos tenemos que inclinar humildemente y descansar en nuestra confianza en el Señor. Echar el pan sobre las aguas, como hemos leído aquí, equivale al proverbio haz el bien y no mires a quién. En Hechos capítulo 20, versículos 35, el apóstol Pablo decía, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Luego dice, después de muchos días, esto significa cuando menos se espere, vendrá la recompensa, ya que según se siembra, se recoge. Pablo lo explicaba en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego, escribiendo a los Corintios acerca de la generosidad en el dar, decía, el que siembra escasamente,
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Debemos aprovechar las oportunidades que tenemos para hacer el bien. Cuando Salomón dice reparte a 7 y aún a 8, es un hebraísmo que él está utilizando porque el 7 era el número de la perfección, pero luego el 8 nos habla de colmar esa medida. Y esto es a lo que la palabra de Dios nos invita. Santiago nos advierte, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en este sentido, el Señor Jesús nos dejó la parábola del buen samaritano, de aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Pero aconteció que pasó un sacerdote por aquel camino y pasó de largo. Luego también un levita, acercándose a aquel lugar, le vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Pregunta el Señor. Así que aquí vemos que el buen samaritano y el hombre herido no se conocían. La compasión del samaritano superó toda barrera racial. Derramó el vino y el aceite, que eran elementos útiles que necesitaba para el camino. Se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas, alivió el dolor y lo llevó a un lugar donde podía estar a salvo e incluso se comprometió a pagar la deuda que la atención de aquel hombre podía causar. Así que aquí vemos que cuando se quiere dar, no hay pretextos, no hay evasivas, simplemente se dispone de lo que uno tiene y lo entrega con un corazón generoso. Sabemos quién era el samaritano, aunque no tenemos muchos detalles de su vida, sabemos quién era un samaritano generalmente despreciado por su raza. Sabemos quién era el sacerdote y sabemos quién era el levita. Sabemos quién era el mesonero y el trabajo que tenía. Pero ¿sabes de quién no tenemos ninguna idea de su identidad? Del hombre herido. No sabemos si era judío, si era samaritano, si era extranjero, si era bueno o si era malo, si se merecía o no se merecía recibir aquella ayuda. Y esto es lo que conmueve mi corazón, porque yo reconozco que muchas veces no tengo la actitud del samaritano. Rápidamente juzgo a la persona a la que voy a ayudar o la que está requiriendo alguna ayuda de parte mía. Y esto es un problema con el que tengo que luchar muchas veces en mi corazón. El ejemplo que el Señor Jesús nos da nos deja sin alternativas, nos desnuda frente a la realidad de nuestro egoísmo, de nuestros prejuicios, de cuántas veces no sabemos dar generosamente ni amar como el Señor Jesús amó y como Él quiere que cada uno de nosotros lo haga. Jesús le dijo a aquel a quien le daba esta lección, ve y haz tú lo mismo. La necesidad de otros no se resuelve con promesas, se requieren hechos concretos, como dice Primera de Juan, que debemos amar con hechos y de verdad, no de palabras solamente, sino con hechos y de verdad. Y lo hermoso de todo esto es que debemos sembrar, aún sin saber, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Luego, la idea del versículo 4 al 6 es que debemos sembrar todo lo que podamos, mientras nos lo permitan las fuerzas, porque nunca sabemos qué semilla va a prosperar más,
¿La que siembras por la mañana o la que siembras por la tarde? ¿O las dos semillas? En Juan capítulo 6 se nos relata la ocasión en que el Señor estaba con una multitud y los discípulos quisieron despedirle y Felipe habló de esta situación diciéndole al Señor que despidiera a la gente. Pero el Señor le dijo, tenemos nosotros que hacernos cargo de esta tarea. Y este Felipe dijo, Señor, 200 denarios no bastarían para alimentar a esta multitud. Sin embargo, unos pequeños panes y unos pocos peces en las manos de Jesús van a tener el potencial de bendecir a muchos. Y esto nos habla de lo importante de dar lo que tenemos y no negarnos. La dádiva de aquel muchacho fue voluntaria y el acto de aportar para la obra de Dios debe ser una reacción del corazón. La dádiva del muchacho fue una demostración de su bondad, lo cual nos habla de obras hechas con el corazón. Pensar en otros antes que en nosotros. Y aquel niño jamás imaginó que su provisión llegaría para suplir la necesidad de 5,000 personas. En proporción a lo que damos, dice el Señor, recibiremos. La provisión abundante de Dios se debe apreciar en su totalidad. Y Él tiene la capacidad de sorprendernos. Y Salomón hace mención de algo que llamaba mucho la atención en el contexto hebraico, es decir, lo que sucedía en el vientre de una mujer encinta, cómo podían desarrollarse en el vientre de la madre, el feto de un bebé. Y esto es algo que la Escritura destaca de una manera especial. El Salmo 139 nos dice acerca de esto de una manera muy clara. Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto nos recuerda que nosotros no podemos tener todas las respuestas. No podemos saber todas las cosas, ni cómo Dios va a utilizar la semilla que nosotros sembremos. Pero qué maravilla será que un día podremos ver el fruto de aquello que hemos dado con generosidad. Por eso Salomón nos alienta. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, yo he recibido también bendición inmerecida. Que ahora sea un instrumento en tus manos para bendecir a otras personas. Que con generosidad siembre con mis bienes materiales y espirituales para bendecir la vida de muchas personas, sabiendo que el fruto será manifestado en la eternidad para gloria de tu nombre. Qué hermosa lección la de este día. Que el Señor nos ayude a ser bienaventurados en el dar, sabiendo que el fruto lo podremos a veces recoger aquí en la tierra, pero mayormente en la eternidad para echarlo con gozo y gratitud a los pies de nuestro Salvador. Les espero mañana a las 9:30. Muy buenos días y que Dios os bendiga.